Hola chicos, buenas tardes. Eh, a continuación voy a explicar la guía de aprendizaje número 8. Esta es la guía de aprendizaje número 8 que se va a desarrollar durante esta semana. Ya saben que cuál es mi nombre, Carolina Ferreira. Acá vamos entonces a trabajar la parte de medicamentos y necesitamos entonces revisar parte matemática para poder desarrollar sus ejercicios. Ustedes ya conocen, entonces tenemos la macrocompetencia, poder cuidar de enfermería de la persona en su ciclo vital, la familia y comunidad según los referentes científicos, disciplinares humanísticos desde una concepción holística. Tenemos la unidad de competencia que también ya la conocen y el elemento de competencia que estamos desarrollando con estos temas. Analizar las intervenciones de enfermería en el cuidado básico según referentes biológicos, sociohumanísticos y legales. Entonces, esta es pues la grabación que les queda de la mano con el video, la grabación junto con la guía de aprendizaje para que puedan mejor este tema. La idea es que a través de este video y de la guía les voy a explicar explicarles algunos conceptos, tener en cuenta algunas operaciones matemáticas que se requieren y en esta misma guía van a encontrar ustedes los ejercicios, los ejemplos que se desarrollan y pues la idea es que ustedes desarrollen cada uno de los equipos que están conformados en team los puntos que dejo pendiente de esta guía para poder socializarlos en próximos encuentros sincrónicos. Como ya saben, la semana entrante también vamos a seguir trabajando de forma virtual. Entonces la idea es que entre esta semana y la otra ya completamente claro esta parte de discusión de medicamentos. La idea es más adelante manejar casos clínicos para que ustedes pues puedan ampliar y integrar los conocimientos que se han visto hasta la semana 9. Entonces empezamos a partir de esta área. Tenemos entonces como objetivo dominar los conceptos de solución, dar el concepto de concentración, tener en cuenta la parte del pensamiento lógico matemático, desarrollar algunas destrezas para efectuar cálculos y conversiones, que es a veces una de las debilidades encontradas en ustedes, emplear con acierto fórmulas para determinar las infusiones y aplicar los fundamentos químicos matemáticos en situaciones clínicas reales. Entonces, iniciamos con el primer concepto básico, solución. Entonces se define como una mezcla homogénea de dos o más componentes que va a dar lugar a una sola fase, que esta puede estar complementada o puede estar compuesta más bien por dos o más solutos, ¿cierto? Y el solvente, que también puede ser uno o más. Entonces tenemos un ejemplo acá, glucosa en agua o el nombre de dextrosa en agua destilada al 5%. Es una de las presentaciones que tenemos de estas mezclas. Tenemos como solución también el cloruro de sodio en agua o también conocida como solución salina normal al 0.9%, entre muchas otras que vamos a encontrar, ejemplo lactato de Ringer y varios que vamos a encontrar en el mercado. Los términos homogéneos y una sola fase hacen referencia en realidad a la concentración que presenta esta solución salina, ¿cierto? Al mezclar entonces un líquido junto con un soluto. Tenemos acá esta tabla. En realidad acá traté de dejarles algunas de las mezclas que más se usan. Vamos a encontrar otras, sí, pero traté de dejarles muy resumido esta parte. Entonces, si en algún momento de sus prácticas formativas o ya en la parte, cuando se gradúen profesional,
necesitan preparar alguna de estas mezclas, pues les dejo una o incluso dos de las opciones que se manejan de ellas para poder prepararlas. Si en algún momento necesitan preparar una solución salina hipertónica, que es al 3%, lo pueden preparar de dos formas. Primero, usando 400 ml de solución salina normal y aparte de esos 410 ml, o sea, tomamos una bolsa de 500, vamos a ingresarle 9 ampollas de cloruro de sodio para poder ingresar esas 9 ampollas que cada una viene de 10 ml y serían 90 ml. Necesito esa bolsa de 500 sacarle esos 90 ml, ¿cierto? Que me queden 410 ml de solución salina para poder ingresar el volumen que suman esas 9 ampollas de cloruro de sodio. Esa es una forma. La segunda es usar 370 ml de agua estéril más 13 ampollas de cloruro de sodio. Todas estas preparaciones que van a ver acá, casi todas dicen un volumen total de 500 ml. Quiere decir que puedo coger una bolsa de solución, no de agua estéril, de 500, ¿cierto? Dejar solamente 370 de volumen adentro, sacar el restante para poder incorporar el volumen de las 13 ampollas de cloruro de sodio. Tenemos en segunda instancia la solución salina en medio, o también conocida como solución al 0.45% o solución hipotónica. Podemos preparar la primera mezcla, la primera forma sería 250 ml de solución salina normal más 250 ml de agua estéril para que me quede un volumen de 500 y logre la concentración que necesitamos de 0.45%. La segunda forma es usar 480 ml de agua estéril más 2 ampollas de cloruro de sodio. Esto nos estaría en un volumen de 500 ml. La tercera es una solución al cuarto o también conocida como al 0.22% o solución hipotónica. Se puede preparar con 490 ml de agua estéril y una ampolla de cloruro de sodio para un total de 500 ml. También tenemos el cloruro de potasio para infusión. Se puede preparar 10 ml de solución salina más los 20 mil equivalentes de la ampolla de cloruro de potasio. Tengan en cuenta que estas ampollas vienen, su volumen son de 10 ml y hay que mirar muy bien la presentación porque pueden variar las presentaciones de las ampollas. En este caso estoy colocando un ejemplo de que la presentación sea de 20 mil equivalentes en 10 mililitros, pero tenemos siempre que revisar. Volumen total que quedaría entonces 10 más 10 serían 20 ml. Entonces la mezcla total de cloruro de potasio quedaría de 20 ml que contienen pues 20 mil equivalentes. Cuando yo logro dejar 20 ml que contengan o estén 20 mil equivalentes, estoy diciendo que va a quedar una relación de 1 en 1. En otras palabras, este 1 sería 1 mililitro y este segundo 1 sería 1 mil equivalente para poder administrar al paciente. Debemos tener claro que para administrar cloruro de potasio por vía periférica, las órdenes máximas que se pueden manejar por esa vía son concentraciones de 3.000 equivalentes por hora, pero si es por una vía, un catéter venoso central, o por una vía central, de pronto de acceso periférico, se pueden manejar concentraciones de 10 o 20.000 equivalentes por hora. Tenemos también la solución polarizante, se puede preparar 250 ml de destroza en agua destilada al 10%. Acá, claro, hay presentaciones variadas del 5, del 10, del 20, del 50%. Entonces hay que tener muy claro cuál es la que podemos utilizar acá. Sería destroza en agua destilada al 10% y se le anexan 10 unidades de insulina cristalina. Otra forma de preparar, pero la infusión ya, para montar una infusión de insulina, entonces es preparar a partir de solución salina normal 100 ml y tomar 100 unidades internacionales de insulina, que eso sería en la jeringa de insulina, 100 unidades es igual a 1 ml. Esto con el fin de que 100 sea el volumen y 100 las unidades, poder tener una relación de 1 en 1. Quiere decir que en 1 mililitro tengo una unidad internacional. Les dejo también acá otro ejemplo, infusión de omeprazol.
una forma de preparar, y esto pues puede ir variando dependiendo el protocolo de la institución, pero una forma puede ser tomar una ampolla de omeprazol, diluirla, estas vienen liofilizadas, se reconstituye y se prepara en el buretrol una ampolla que son de 40 miligramos, y esta se prepara en una cantidad total de 100 ml de solución salina normal, para que quede entonces en 100 ml 40 miligramos. Las órdenes médicas con las que se inician son 8 miligramos por hora. Normalmente se impregna con un volumen, ahí no le voy a ingresar o no le voy a hacer mucho énfasis en eso porque eso todavía no lo ven, pero quiero que les quede claro la forma como podemos preparar algunas mezclas. Entonces, acá simplemente tendríamos que hacer una regla de 3 para poder saber cuántos son los ml a administrar. Entonces, si sabemos que tenemos 40 miligramos en 100 mililitros y nos piden administrarle 8 miligramos por hora, simplemente hacemos una regla de 3 y nos da 20 mililitros por hora para poder administrar la orden médica dada. Tenemos en segunda instancia el saber qué es la concentración y hallar la concentración de, sea un medicamento, puede ser del medicamento, puede ser la concentración de una mezcla que preparemos. Entonces dice que la concentración corresponde a la cantidad de soluto. El soluto siempre lo vamos a ubicar en la fórmula como el numerador, contenida en un volumen de solución, que va a ser el denominador. Entonces acá tenemos la fórmula para hallar la concentración, va a ser igual a cantidad de soluto dividido en el volumen de la solución. Entonces, para poder entenderlo, vamos a mirar estas presentaciones de medicamentos, las cuales nos van a ayudar. Tenemos diclofenaco, 75 miligramos, están contenidos en 3 mililitros. Esta sería la cantidad de soluto, 75, y el volumen en el que viene serían los 3 mililitros. Entonces, si tomamos 75 dividido en 3, nos da 25 miligramos en 1 mililitro. Entonces, quiere decir que 1 ml de la ampolla de diclofenaco me equivale o contiene 25 miligramos de soluto. Tenemos el midazolam, 5 miligramos en 5 mililitros. 5 dividido en 5 me da 1 miligramo en 1 mililitro. Si tomamos la dobutamina, la presentación son de 250 miligramos y puede ser una presentación de un volumen de 20 ml que viene el frasquito o la ampolla, y acá lo que hacemos es 250 dividido en 20, eso nos da 12.5 miligramos por mililitro. Algo que se debe tener en cuenta es que cuando se administra este tipo de medicamentos, se maneja en las órdenes médicas, las dan en microgramos. Quiere decir que siempre debo hacer conversión de unidades para poder tenerlo en microgramos. Entonces acá lo que hacemos es este 12.5 miligramos, lo multiplicamos en este caso por 1000 para hacer conversión de unidades. De mayor a menor multiplicamos y eso nos da 12.500 microgramos en 1 mililitro. Tenemos acá otros ejemplos, entonces, que son ya para concentraciones, pero de mezclas. Fíjense que estos ejemplos los hicimos con la presentación solamente del medicamento, para conocer 1 mililitro del medicamento, de este medicamento, cuánto contiene de soluto. Acá la única diferencia que hay es que vamos a anexar o incorporar el medicamento en cierta cantidad o volumen de líquido, y a eso se le llama mezcla. Siempre que se preparan mezclas de medicamentos necesitamos siempre conocer cuánto es la concentración, ¿cierto?, que tenemos de medicamento en esa mezcla. En otras palabras, conocer 1 ml, cuánta cantidad de soluto tiene. Entonces vamos a ver este ejemplo. Dice una ampolla de dobutamina de 250 miligramos que está contenida en 20 mililitros. Se va a preparar una mezcla en un volumen total de 100 ml. Entonces explico.
Si decimos que vamos a preparar una mezcla es porque vamos, ¿cierto? En cierta cantidad o volumen de solución de líquido, vamos a incorporar el medicamento y vamos a mezclar estas dos para poder administrar el medicamento al paciente en una concentración que sea la adecuada, ¿cierto? Por acceso venoso periférico o por acceso venoso central. Siempre en enfermería se debe tener muchísimo cuidado, no solamente en canalizar o tomar un acceso venoso periférico o cuando son centrales, ya sean catéteres venosos que el médico los maneje, o que sean catéteres de acceso periférico, pero con vía central, que los coloca enfermería. Todos esos tipos de catéteres siempre debemos tener en cuenta que las preparaciones de las mezclas o infusiones que se le van a administrar a los pacientes estén en concentraciones que no me produzca daños o lesiones a ese acceso venoso. Entonces, en este caso, están diciendo que se va a utilizar un volumen de 100. Fíjense que acá dice que la ampolla trae un volumen de 20 ml. Quiere decir que si yo voy a preparar un volumen total de 100 ml, solamente debo dejar entonces 80 ml caer en el buretrol y 20 ml que le anexo de la ampolla para un total de 100 ml. Es diferente cuando se van a preparar los medicamentos, el proceso, a cuando estamos haciendo el cálculo de dosis. Entonces, en este caso tenemos los 250 miligramos y los divido en el volumen de la mezcla, que sería 100 ml. Eso me da 2.5 miligramos en un mililitro. Quiere decir que esa mezcla, ese total de 100 ml, un ml me equivale a 2.5 miligramos. Como ya les dije, este tipo de medicamentos se maneja con órdenes médicas en microgramos. Entonces debo hacer conversión de unidades, por eso acá aparece el 1000, y al multiplicar por 1000 me quedan 2500 microgramos en un mililitro. De esta forma van a encontrar otros ejemplos para que ustedes los revisen, entonces los invito a que revisen cada uno de ellos para que los entiendan. El tercer punto de esta guía entonces es conocer las unidades de medida de los medicamentos y pues a la vez pues conocer las unidades de medida de las concentraciones. O sea, necesitamos conocer las medidas de los solutos, las unidades de medidas y la unidad de medida del volumen. Cuando hablamos de solutos, vamos a encontrar entonces unas unidades grandes o macros y unos submúltiplos o unas subunidades. Cuando encuentren GR, nos está hablando de gramos. Cuando encontramos medicamentos que me dicen 1 gramo, 2 gramos, 2.5 gramos, ¿cierto? Siempre debo tener en cuenta la orden del médico en qué unidad de medida viene. 100 gramos, 100 miligramos, 100 microgramos, 100 nanogramos, ¿sí? ¿En qué unidad de medida viene? Para saber si debo hacer conversión de unidades. Tenemos una segunda unidad de medida, son las unidades internacionales o lo encuentran en literatura como UI. También tiene unos submúltiplos. Entonces, ejemplo, MUI, que serían 1000 unidades internacionales. Estas unidades internacionales se manejan sobre todo en medicamentos, ejemplo, como la heparina, la insulina, la vasopresina. Y si nos devolvemos al anterior, gramos, miligramos, microgramos, nanogramos, podemos encontrar N cantidad de medicamentos de vía oral, de vía oftalmológica, rectal, anal, etc. Tenemos EQ, que sería equivalente, y tenemos también un submúltiplo que sería MEQ, miliequivalentes. Tenemos también el volumen. Entonces, cuando hablamos de volumen de la solución, normalmente nos aparece ml, mililitros, pero tenemos otras subunidades como centímetro cúbico, cc, lt, litros, dl, decilitros, ¿sí? Y debemos tener en cuenta entonces
a cuánto equivale cada una de estas. Cuando hablamos de mililitros, esta unidad es de capacidad. Entonces, cada vez que encuentren cc, entonces es una unidad de capacidad, es una unidad de volumen, que en enfermería se asume que un mililitro es igual a un cc. Tenemos también la unidad de medida de litro, que contiene 1000 mililitros. Un litro sería 1000 mililitros. Tenemos el decilitro, entonces es una décima parte del litro. Un decilitro es igual a un litro, y si cogemos un litro y lo dividimos en 10, eso entonces nos da 0,1 decilitro, que sería lo que contiene en 100 ml. Tenemos esta tabla, pues para los que de pronto se confunden un poco, ¿sí?, con la conversión de unidades, pueden utilizar este parámetro de equivalencias para el gramo y sus múltiplos. Cuánto se representa entonces un gramo como 1000 miligramos, y de esta forma pueden ir revisando los demás. Tenemos también esta otra tabla de equivalencias, que ya es pues un poco más general, no es tan específica, donde se les dice a cuánto equivale un gramo en miligramos, a cuánto equivale un gramo en microgramos, que es de cierta forma, digamos, transcribiendo esta parte que está acá. En cada uno de ellos, un equivalente a cuántos mil equivalentes equivale, una unidad internacional, cuántas mil unidades internacionales son, y así sucesivamente van a encontrar entonces esta información un poco, digamos que reducida o compactada. Tenemos acá unos ejemplos de medicamentos de uso parenteral. Recuerden que cuando hablamos de parenterales, vías parenterales, estamos hablando de vía subcutánea, intradérmica, intramuscular, intravenosa, ¿sí?, entre otras. Las 4 principales que vamos a utilizar nosotros para este semestre son esas. Tenemos el ejemplo de la dipirona, 2 gramos en 5 ml. Tenemos presentación de diclofenac 75 en 3 ml. El fentanilo, 50 microgramos por ml. Pero la presentación de este medicamento, su presentación normal, digamos macro, son 500 microgramos, es mililitros. Presentamos en 10 mililitros, que eso es igual a lo que registré antes, 500 microgramos en 10 mililitros. Cuando aparece acá 50 microgramos por mililitro, es porque un ml equivale a 50 microgramos. Cada vez que les aparezca ml solo, después del slide, le está diciendo un ml, no es necesario registrar ahí el 1. Tenemos insulina cristalina, 100 unidades internacionales en 1 mililitro. Tenemos el natrol con 2000 equivalentes por mililitro. Tenemos también unos ejemplos de medicamentos de uso oral, acetaminofén, 150 miligramos en 5 ml. Tenemos el Pedialite con porcentajes del 30, del 45, 60. Entonces, esto lo que nos indica, o lo que podemos interpretar de estos valores, es que contiene 30, 45 o 60 mil equivalentes por litro la preparación que trae cada uno de estos Pedialite. Tenemos como cuarto punto poder entender qué significa porcentaje cuando encontramos una bolsa, ejemplo, de líquidos, porque podemos encontrar también medicamentos, que nos dicen, ejemplo acá, 5%. Entonces necesitamos empezar a entender qué significa ese por ciento. Entonces, el porcentaje significa que existe N cantidad de gramos de soluto, ¿sí?, en 100 mililitros. Este 100 mililitros
para nosotros en salud es constante porque es la forma como los laboratorios preparan estas mezclas y algunos medicamentos. Entonces, cada vez que encontremos este porcentaje, debemos pensar que porcentaje es igual a gramos. Ejemplo acá, destroza en agua destilada al 5%. Quiere decir que acá serían 5 gramos. Este porcentaje es gramos, 5 gramos de glucosa en 100 ml, que es lo que dice acá. Siempre va a ser en 100 ml de solución en agua destilada. Entonces, debemos tener en cuenta, miremos acá, que dependiendo lo que me pregunten o lo que yo necesite indagar, pues es lo que voy a averiguar. Entonces, con el mismo ejemplo que les mostré antes, tenemos el mismo, vamos a mirar. Uno expresa la concentración dependiendo de lo que necesiten. Si la orden médica de pronto es en microgramos, pues yo debo entonces tener en cuenta que acá estaría en gramos y que debo hacer conversión de unidades. Si me la piden, ejemplo, en miligramos, debería entonces hacer conversión de unidades. Si me la piden en microgramos, debería entonces lo mismo hacer conversión de unidades. Entonces depende de lo que me soliciten o lo que yo necesite, ¿cierto? Según la orden médica, pues voy a hacer, hallar la concentración y hacer la conversión de unidades. Entonces acá 5%, 5 gramos. Si necesito hallar cuánto es en miligramos, entonces lo único que hago es estos 5 gramos los multiplico por 1000 y eso me da 5000 miligramos. Pero ojo, esos 5000 miligramos están contenidos en un volumen de 100 ml. Si yo necesito hallar la concentración, recuerden que la concentración es igual a la cantidad de soluto dividido en el volumen, ¿cierto? Entonces el volumen es 100. Ya sabemos que la concentración del soluto, la cantidad de soluto es de 5000, perdón. 5000 dividido en 100, 1 ml contiene 50 miligramos de dextrosa. Entonces, si necesito todavía reducir esto, pues yo lo que podría decir es, entonces, listo, tenemos 50 miligramos, ¿cierto? En un mililitro. Multiplico ahora, perdón que acá, multiplico por 1000, si necesito pasarlo a microgramos, y eso me da 50.000 microgramos. Ahora ese 50.000, ¿qué deben hacer? Perdón, cerré el micrófono. Si tenían 50 miligramos, lo multiplicaron por 1000, eso les dio 50.000. 50.000, pero recuerden que ese 50.000 son los microgramos que hay en un mililitro. Ahora, tenemos esta tablita con resumen de parte de la información que ya se mencionó antes. Una regla siempre a tener en cuenta es que cada vez que nos hablen de porcentaje es igual a decir que ese porcentaje es como quitar eso y colocar la palabra gramos. Y que esos gramos van a estar siempre contenidos, esos gramos de soluto, en un volumen de 100 ml de solución. Esa es la constante. La regla 2 es que debo tener en cuenta siempre qué es lo que necesito, ¿sí? Según la orden médica, en qué unidades me están pidiendo administrar el medicamento o la mezcla. Dependiendo de las unidades, yo debo tener en cuenta si debo multiplicar por 1000 o si debo dividir por 1000. Entonces la regla general es que para hacer conversión de unidades y pasar de números grandes o unidades grandes como gramos a miligramos, pues multiplico por 1000. Si necesito de pronto de miligramos pasar a microgramos, pues lo que hacemos también es multiplicar por 1000 y de esta forma vamos
descendiendo a una unidad de medida más pequeña, que en este caso sería el nanogramo. Si está el orden se da en equivalentes, si necesito llevar la 1000 equivalentes, solamente debo multiplicar por 1000 y ya me quedan 1000 equivalentes, y así sucesivamente. Pero cuando necesitamos hacer al revés, ejemplo, la presentación del medicamento viene en miligramos y necesito pasarlos a miligramos, entonces ya no voy a multiplicar porque voy a coger antes de lo menor y voy a ir hacia lo mayor. Lo que hacemos es dividir por 1000. La regla número 3 es algo que se puede hacer también. Dice que para convertir el porcentaje, este porcentaje a miligramos por mililitro, solamente para convertir a miligramos por mililitro, se puede multiplicar por 10 el número que acompaña el porcentaje. Entonces, volvemos al ejemplo de arriba. Si tenemos destroce al 5%, entonces nos están diciendo que este por ciento, ¿sí? Lo vamos a retirar y colocamos 5 por 10 y eso me da de entrada lo que equivale 1 ml de esa mezcla. Entonces serían 50 miligramos en un mililitro, que fue todo lo que hicimos acá para poder llegar finalmente a este resultado. Tenemos en cuarta instancia esta expresión que la hablé arriba, la mencioné, es 1, les dije arriba 1, 2 puntos 1. Les decía que una relación 1 a 1 en el caso de que fue de la insulina, si no estoy mal. Entonces, acá encontramos la expresión ejemplo, 1, 2 puntos 1000. Entonces, si nos dicen 1, 2 puntos 1000, ese 1 significa un gramo. Tenemos un gramo de X medicamento, de X fármaco. Y el 1000 me está diciendo que está contenido en 1000 mililitros de solución. Entonces, un ejemplo que tenemos acá es la adrenalina. La presentación de la adrenalina, ustedes siempre van a encontrar que dice 1 miligramo mililitro. Quiere decir que hay 1 miligramo en 1 mililitro. Para poder entender exactamente cómo llegan a esto, que es lo que nos aparece en la presentación, necesitamos empezar a interpretar desde acá. 1, ya dijimos que 1 es un gramo. Los 1000 son mililitros. Quiere decir que un gramo de ese medicamento lo vamos a encontrar en 1000 mililitros. En otras palabras, un gramo son 1000 miligramos. Entonces, 1000 miligramos están en 1000 mililitros. Al hallar nosotros la concentración, y ya saben que la fórmula de concentración dice concentración es igual a el soluto dividido en el volumen, ¿cierto? En el solvente. Entonces, 1000 dividido en 1000 me da 1 miligramo en 1 mililitro. Y de ahí es de donde sale esta información. En otras palabras, acá les estoy colocando la presentación es de 1 miligramo en 1 mililitro, que es lo mismo que está acá. Entonces, si tomamos una ampolla de adrenalina, que esto es un ejercicio, un ejemplo, si tomamos una ampolla de adrenalina, la cual tiene un miligramo, si ese miligramo la envasamos, debemos envasarla pues y la diluimos, ese 1 ml, le anexamos 9 ml más, nos quedaría un volumen total de 10 ml. Quiere decir que si ustedes le preguntan, bueno, y al diluir ustedes una ampolla, es un ejercicio, vuelvo y repito, al diluir ustedes una ampolla de adrenalina en 10 ml, ¿a cuánto le equivale 1 ml? Entonces, fácil. Si ustedes ven que la ampolla de adrenalina trae 1 ml, le colocaron 9 más y diluyeron en una jeringa de 10 esta adrenalina y quedó un volumen total de 10 ml,
pues cojan entonces ese miligramo que tiene el medicamento y divídanlo en 10, que es el volumen que les quedó. Quiere decir que un ml de esa preparación que quedó, de esa mezcla que quedó en esa jeringa de 10 ml, un ml equivale a 0,1 miligramo. Tenemos por otro lado estas fórmulas. Una de ellas dice, es la misma fórmula que ya hemos estado utilizando desde el inicio. Entonces el resumen sería, concentración es igual a la cantidad de soluto dividido en el volumen de la solución. Fórmula número 2, que también volvemos a utilizar acá. Cuando vimos el tema de control de líquidos, les enseñé cómo hallar el número de gotas por minuto. Y vimos otras fórmulas. Por ahora acá solamente retomo o vuelvo a mencionar cómo hallar las gotas por minuto. Entonces dice la fórmula que para hallar gotas por minuto es igual al volumen en mililitros. Y cuando hablo del volumen, vuelvo a aclarar acá, es la orden médica, que ya les había explicado en el control de líquidos, dividido en el tiempo que se da en horas, ¿cierto? Y multiplicado por la constante. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta? La constante, yo ya se las había explicado a ustedes, pero acá se los dejé escrito. Dependiendo del equipo, porque cada laboratorio pues lo puede generar con una constante diferente, entonces cada equipo puede cambiar su número de gotas. Si les dicen que ese equipo funciona a 10 gotas por minuto, ustedes le hallan la constante cogiendo 60 dividido en las 10 gotas y eso me da una constante de 6. Si es de 15 gotas que funciona, 60 dividido en 15, eso me da constante de 4. Y así sucesivamente pone el otro. Equipos de microgoteo, entonces estos funcionan. 1 mililitro contiene 60 gotas, la constante sería de 1. Los equipos de transfusión pueden variar igual que los equipos de macrogoteo. Pueden encontrar de 15, pueden encontrar de 20, pueden encontrar de 10. Entonces ustedes harían lo mismo que hay acá arriba para poder determinar entonces la constante del equipo. La siguiente fórmula es sobre aquellos medicamentos especiales, los cuales necesitan administrarse por un equipo que se llama equipo bomba de infusión. Cuando se necesita administrar este tipo de medicamentos especiales, una de las fórmulas que utilizamos es velocidad de infusión en mililitros por hora. La fórmula dice que debemos tener en cuenta el peso del paciente, multiplicarlo por la orden médica o la dosis que deja estipulada el médico, multiplicado por una constante que siempre va a ser 60, dividido en la concentración del medicamento en 1 mililitro. Tener mucho cuidado con esta parte porque cada vez que hablamos ya desde el inicio les expliqué cómo debe hallar la concentración del medicamento o la concentración de una mezcla. Tenemos por otro lado, bueno, hay otras fórmulas que se las dejé más abajo, pero digamos explicaditas o desmenuzadas son un poco mejor, entonces esta formulita la dejé acá sola. La vamos a retomar más adelante para explicar unos ejercicios. Tenemos también otro punto delicado a tener en cuenta, es el manejo de las heparinas. Para poder administrar heparinas es importante conocer o tener a la mano una información. Primero, si el rango que tiene establecido la institución por protocolo, si las dosis que se le están administrando al paciente o que se le fueron estipuladas por el médico para administrar al paciente, si son dosis seguras o no. Entonces siempre hay que consultar la tabla que maneje cada institución para identificar entonces la dosis, si es en un rango seguro o no. Segundo, revisar los tiempos de coagulación del paciente, el TPT. Es importante conocerlos para saber cómo están los tiempos de coagulación. También conocer si
La heparina que se va a administrar es para manejo subcutáneo y tener en cuenta que las de manejo subcutáneo utilizamos son las de bajo peso molecular. También debemos tener en cuenta que se puede administrar heparina por infusión o en el caso del manejo de los catéteres venosos centrales, también podemos manejar una preparación o una mezcla especial que va a estar pasando de forma continua por el catéter venoso central para el mantenimiento. En otras instituciones se tiende a hacer digamos un manejo diferente. Tenemos para administrar entonces heparina o cualquier otro medicamento, hay tres métodos estándares que se pueden utilizar, no solamente para la heparina, en realidad para cualquier tipo de medicamento que se vaya a administrar, podemos utilizar el método de las razones y proporciones, el método de la fórmula o el análisis dimensional. Entonces acá con un mismo ejemplo trato de dar a conocer esos tres métodos. Si tenemos un paciente el cual nos piden administrar 4.000 unidades internacionales de heparina subcutánea cada 6 horas, acá se le está diciendo de una vez, viene frascos de 5 mililitros con 10.000 unidades internacionales por mililitro. Entonces, ojo, el frasco nos están diciendo que trae un volumen total de 5 ml, pero no nos están diciendo que esas 10.000 unidades internacionales están en los 5 ml, nos están diciendo que 10.000 unidades internacionales están en 1 mililitro de heparina según la etiqueta. Esa es la información que les estoy dando para este caso. Ya dependiendo el medicamento, pues uno debe tomar el recipiente y revisar cuál es la presentación del medicamento. Entonces, el método 1 de razones y proporciones dice que podemos tomar las 10.000 unidades internacionales que están contenidas en 1 mililitro y hacer una regla de 3, ¿cierto? Entonces, si hay 10.000 unidades en 1 mililitro y el médico nos pide pasar 4.000 unidades internacionales, ¿en cuántos mililitros están? Eso nos da 0,4 ml. El segundo método de la fórmula dice D, que significa la dosis, dividido en la H, que sería la concentración del medicamento en 1 mililitro, y acá multiplicado por la Q, que es el volumen. Entonces, aplicándolo nos quedaría, la dosis que nos pide el médico son 4.000 unidades internacionales, ¿cierto? Nos están preguntando la concentración del medicamento, entonces acá ya nos dijeron 10.000 unidades internacionales en 1 mililitro, entonces colocamos 10.000 unidades internacionales y acá colocamos 1 mililitro, que es el volumen. Entonces, 4.000 por 1 sería 4.000, 4.000 dividido en 10.000. Se puede hacer por fraccionarios o se puede hacer directo. 4.000 dividido en 10.000 y eso nos debe dar de una vez 0,4 ml. Si lo hacemos por fraccionarios, entonces, ¿qué debo hacer? Debo buscar un número con el cual pueda dividir tanto la parte superior como la parte inferior, el numerador como el denominador. En este caso, entonces, 4.000 dividido en 1.000 me da 4 y 10.000 dividido en 1.000 me da 10, que es lo que les coloqué acá, 4 en 10. 4 dividido en 10, eso nos da 0,4 ml. Entonces, fíjese que debe dar lo mismo en cualquiera de ellos. Vamos al tercer método que se llama análisis dimensional. La dosis, volvemos y recordamos, son 4.000 unidades internacionales y la presentación que nos dan en el caso es que 1 mililitro contiene 10.000 unidades internacionales. Entonces acá lo que hacen es colocar la orden médica, que son 4.000 unidades internacionales, lo multiplican por 1 mililitro y acá pasaría entonces a dividir por la presentación, porque acá ya nos está diciendo que en 1 mililitro contienen las 10.000 unidades internacionales. Unidades con unidades se van,
queda mililitros, entonces 4000 por 1 da 4000, 4000 dividido en 10.000, que es lo que me aparece acá, en estos dos. Si lo hacen con fraccionarios, entonces ya saben de qué forma lo deben hacer, y si no, pues directo. 4000 dividido en 10.000 y les da 0.4. De lo contrario, buscan entonces este 4000 con qué número lo pueden dividir, que a la vez puedan dividirlo por este mismo, y les da 4 y les da 10. Y al coger entonces 4 dividido en 10, eso nos da 0.4 mililitros. Tenemos acá una tabla de dosis. ¿Cómo podemos nosotros encontrar las órdenes médicas? Entonces podemos encontrar órdenes las cuales sean gramos sobre kilo de paciente, sobre peso del paciente, gramos kilo día, o nos pueden ordenar administrar un medicamento tantos gramos por kilo hora, tantos gramos por kilo minuto, tantos gramos al día, tantos gramos hora, tantos gramos minuto. Y pues dejo esta tablita pues para que vean las diferentes presentaciones, no, órdenes que nos pueden dar el médico para la administración de un medicamento. Tenemos también estas fórmulas que complementan exactamente. Acá aparece la fórmula que les mencionaba arriba para los medicamentos especiales cuando son para administrar por bomba de infusión. Entonces vamos a encontrar acá unas formulitas que, dependiendo la orden que nos dé el médico, pues vamos a decidir utilizar una fórmula. Entonces voy explicando una por una. En la observación 1 encontramos entonces si la dosis o la orden médica, ¿cierto?, que nos dan incluye el peso. Esto quiere decir que debemos emplear una fórmula que maneje peso. Ejemplo, acá no les estoy dando medicamento, me estoy inventando una orden médica y me estoy inventando una concentración de X medicamento para que les sea un poco más fácil entenderlo. Entonces, ejemplo, si el médico nos dice de este medicamento van a administrarle 5 microgramos kilo minuto, fíjese que de entrada nos está diciendo microgramos kilo minuto, o sea, si nos devolvemos a esta tablita donde están microgramos, entonces fijémonos donde dice microgramos kilo minuto, acá. Esta es la forma, ¿cierto?, de la orden médica. Nos está diciendo que se va a administrar por microgramo kilo minuto. Apenas vemos eso de entrada, debemos buscar una fórmula que contenga la unidad de medida del soluto, peso del paciente y minuto. Entonces, ejemplo, la fórmula que les mencioné arriba en el cuadro. Esto es la dosis, hasta acá, la orden médica. La fórmula completa dice ml hora es igual a orden médica por el peso del paciente por la constante que es 60 dividido en la concentración del medicamento. Eso es lo que nos dice la fórmula, esta fórmula, perdón. Entonces vamos a aplicarla. 5 microgramos kilo minuto multiplicado por el peso que está arriba de 50 kilos multiplicado por la constante que siempre es 60 dividido en la concentración. Acá no les estoy pidiendo que la hallen porque no es el objetivo del caso. De inmediato les doy la concentración. Si yo les dijera a ustedes, van a administrar, ejemplo, el medicamento arriba, una dobutamina, van a preparar una mezcla. Entonces ahí sí ustedes dirían, ah, listo. La presentación de la dobutamina son 250 miligramos en 20 ml. Entonces, ¿de cuánto es la mezcla? ¿En cuánto la vamos a preparar? Entonces, ejemplo, la van a preparar en 100. Entonces, para hallar la concentración de una mezcla, ustedes ya saben que concentración de la mezcla es igual al soluto dividido en el volumen. Entonces serían 250 dividido en 100. Eso nos da 2.5 miligramos. Y eso lo multiplicamos por 1000
porque recuerden que si la orden del médico está en microgramos, yo no puedo manejar la concentración de la mezcla en miligramos, tiene que estar en la misma unidad de medida. Entonces serían 2500 microgramos. En este caso no les estoy pidiendo que haya nada, yo misma les estoy dando la concentración. Entonces la concentración serían 1800 microgramos por mililitro. Al multiplicar esta parte nos da 15.000, dividido en 1800 nos da 8.13 ml por hora, ¿sí? Ese es el volumen que vamos a administrar de la infusión del medicamento del paciente. Tenemos una observación 2. Si la orden médica o la dosis no incluye peso, pues no vamos a emplear una fórmula con peso. Entonces acá encuentran una fórmula la cual dice que mililitros por hora para hallarlo es igual a la dosis del paciente multiplicado por la constante dividido en la concentración del medicamento, de la mezcla. Entonces, en este caso, les estoy dando una dosis o una orden de 1 microgramo minuto, peso de 50 kilos, pero fíjense que por más que les doy acá el peso, si la orden o la dosis del médico no trae peso, no lo debo usar. Entonces, 1 microgramo minuto multiplicado por la constante, que siempre es 60, dividido en la concentración que ya se les da acá. Eso nos da que se le va a administrar 3.75 mililitros por hora. Tenemos en la observación 3. Entonces, las unidades de los fármacos, ya sean miligramos, microgramos, nanogramos, miliunidades, etc., expresada en la dosis y en la concentración de la solución deben ser iguales, y lo mencioné hace un momento acá. Tanto la dosis como la concentración del medicamento, de la mezcla en un ml, deben tener las mismas unidades de medidas, no pueden ser diferentes, microgramos con microgramos. Entonces acá vuelvo a repetirles la información que les di al inicio. Dependiendo cómo nos expresen la dosis o la orden médica, pues vamos a tener en cuenta que la concentración de esa mezcla debe ser en la misma unidad de medida. En la observación 4, la constante puede variar de acuerdo a la unidad de tiempo de la dosis. Entonces, ejemplo, si la unidad de tiempo es día, pues va a ser una constante de 24 horas al día. Si nos habla de minutos, la constante va a ser siempre de 60 minutos por hora, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Si tenemos un paciente con un peso de 50 kilos, una orden médica de 5 miligramos, fíjense que ahora vienen miligramos, kilo, día. Entonces apenas nos dicen día, yo debo tener en cuenta que la orden médica o la dosis me están diciendo que es al día. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar para hallar la velocidad de infusión? Aquella que tenga peso, la unidad de medida absoluto y que sea en 24 horas día. Entonces, el peso sería 50, la dosis 5 miligramos kilo día, el tiempo las 24 horas al día y la concentración ya se las doy acá, 50 miligramos por mililitro. Entonces, simplemente reemplazo, coloco la información que tenemos y eso ya nos da el resultado. 50 por 5 por 24 dividido en 50 nos da 120 ml hora. De esa forma van a encontrar los demás ejercicios. Fíjense que acá vuelvo a dejar la misma, ¿sí? Pero fíjense que ahora ya el médico dijo que se va a utilizar miligramos kilo hora. Nos está diciendo que es por hora, ya no es día. Entonces la concentración, lo mismo de 50, tomamos 50 por 5 y lo dividimos en los 50 que nos están dando acá, que es la concentración. Eso nos da 50 por 5 dividido en 50, 5 ml hora. Tenemos acá otra orden diferente. Fíjense que nos dice 5 miligramos kilo minuto. Entonces, dependiendo lo que nos especifiquen en la orden, en la dosis, es lo que yo voy a tener en cuenta para la fórmula.
La velocidad de infusión va a ser igual ¿a qué? Entonces los datos que nos dan acá, 50, que sería el peso, los 5, que sería la dosis, los 60 minutos, que sería esta la constante, y la concentración del medicamento, que acá me quedó bajo, 50 miligramos por mililitro. Al hacer acá la operación 50 por 5 por 60 dividido en 50 nos da 300 ml hora. Bueno, entonces, lo que yo deseo es que a partir de la información antes, ustedes realicen estos ejercicios. Entonces, son ejercicios sencillos, hay unos que de pronto se van a gastar un poquito más de tiempo para desarrollarlos, pero es más de estar concentrados y los van a poder desarrollar. La idea o el ideal es que cada uno lo desarrolle. Si ve que lo intentan desarrollar cada uno, se reúnen después en equipo y empiezan a discutirlos, vea, este me dio esto, no, el otro me dio esto, y así, traten entonces de socializarlo entre ustedes y traten de buscarle la solución para que al momento de yo realizar la socialización ya con ustedes sea un poco más, digamos, ameno el desarrollo, ya que ustedes se han tomado el tiempo de discutirlo y de desarrollarlos, y no que esperen a que yo llegue a desarrollarle los puntos, porque ese no es la forma adecuada para aprender. La forma adecuada para aprender es haciéndolos. La forma como les estoy explicando es la forma más sencilla que he encontrado para explicarles, porque a muchos se les embolata mucho la parte de fraccionarios y toda esta parte matemática, así que, digamos, trate de explicarles de la forma más sencilla posible. De lo contrario, pues tendría que ponerme a revisar entonces cómo se hacen sumas, restas de fraccionarios, cómo se hace entonces la parte de sumas o restas con decimales, también fraccionarios, cómo se hace para multiplicar, para dividir, para poder sacar entonces el valor incógnito de problemas de razón y proporción. Y pues eso para muchos se les hace mucho más complicado. Entonces trate de forma más sencilla explicar cada uno de esos puntos o apartados que me parece como lo más relevante para poder manejar el tema de dilución de medicamentos. Entonces, volviendo acá, la idea es que ustedes tomen esta tabla 8, está el nombre del líquido o del medicamento, está pues la forma farmacéutica para administrar endovenoso, la concentración de este medicamento o de esta mezcla de esta solución, y está el volumen en el cual está inmerso. Entonces lo que ustedes necesitan es hallar la cantidad de soluto, y ya ustedes saben cuál es la fórmula. Entonces, ejemplo, esta línea. Estas dos es para la misma destroza en agua destilada. La una es al 5% y la otra es al 10%. Entonces, ustedes ya saben qué significa el porcentaje, cuántos gramos, que estos están contenidos en 100 ml, estos 5 gramos. Y esa es una regla de 3 para saber entonces el volumen de 500 ml, cuánta cantidad de soluto tiene. Y de esa forma desarrollan cada uno de los ejercicios. En el punto 2 ya les doy unos ejercicios los cuales tienen que ir integrando un poquito más la información. Entonces, ejemplo, el primero, un neonato, 4.500 gramos, presenta un temblor, letargia, le administran glucosa, se le toma una glicemia, tiene una glucometría de 25 miligramos sobre decilitro, el médico solicita administrar 7 ml de destrozo en agua destilada al 10% vía endovenosa. Ustedes deben averiguar cuántos miligramos de glucosa recibe el niño al administrarle esos 7 ml. Y si quieren avanzar o ir un poquito más allá y pasar o hacer conversión de unidades, que no solamente le quede en miligramos, sino llevarlo de pronto a una unidad más pequeña, en microgramos, lo pueden hacer.
y así ir tomando cada uno de estos ejercicios para que los desarrollen. Tenemos este punto B, el C, el D, para que los desarrollen. Vuelvo y repito, lo pueden hacer solitos para que logren coger la habilidad del cálculo matemático, o lo pueden hacer en grupo. Lo que sí deben tener en cuenta es que conmigo en la evaluación lo hacen solos. Entonces, sí me interesa que cada uno de ustedes coja esa habilidad de poder hacer la aplicación, de determinar cuántos son los gramos, cuánto es lo que se le va a administrar al paciente, cómo se van a preparar las mezclas para que puedan ir soltando un poquito antes de que lleguemos a simulación. Tenemos en la tabla 9 determinar las concentraciones. Entonces, acá van a encontrar una columna con el nombre del medicamento, otra columna donde se le dice el número de ampollas que van a utilizar para preparar la mezcla. Entonces, si ustedes no me tienen en cuenta esto, por ejemplo, adrenalina, vamos a utilizar 4 ampollas, entonces les queda mal. Entonces, por favor, recomiendo revisar muy bien esta columna, cuántas ampollas le piden del medicamento para preparar la mezcla. Dice concentración del medicamento, entonces me están diciendo acá que este medicamento viene 1 miligramo en 1 mililitro. Si es la aminofilina, 250 miligramos en 5 mililitros. En esta columna viene el disolvente, con qué líquido, con qué líquido, con qué solvente van a preparar la mezcla. Entonces él está diciendo, van a utilizar 4 ampollas de adrenalina, que su presentación es de 1 miligramo, lo van a diluir en destrozo en agua destilada al 5% o en solución salina normal al 0.9%. Son los dos solventes o disolventes que se pueden utilizar para la preparación de la adrenalina. No se utiliza lactato de Ringer, aclaro, porque a veces he visto ciertos horrores con eso. Y el volumen que van a preparar va a ser en 250 ml. Entonces, a partir de eso, ustedes deben hallar la concentración. Deben decirme entonces esos 4 ampollas, que serían 4 miligramos, ¿cierto? 4 miligramos en un volumen de 250, ¿cuánto les da la concentración? Y así lo hacen con cada uno de estos medicamentos. Luego van a encontrar en el punto 4 otros casos clínicos, los cuales algunos pues necesitan tener en cuenta las concentraciones que hallaron acá de las mezclas para poder desarrollarlas, y otros no tienen nada que ver con el cuadro. Ustedes van revisando y miran si pueden tener en cuenta si el medicamento está en este cuadro, para que tengan en cuenta ya la concentración que hallaron. De lo contrario, deben hallarla. Entonces la idea es lo mismo, que desarrollen cada uno de estos ejercicios. Acá incorporé la parte de insulina, incorporé también la parte de heparina, ya les expliqué arriba los 3 métodos, acuérdense que lo pueden utilizar con cualquiera de los medicamentos para que lo desarrollen. Acá hay otro de heparina, sulfato de magnesio, sobre factor goteo, entonces con la fórmula que les di arriba. Este es uno de un antibiótico. Este es sobre nutrición, a ver cómo lo desarrollan, y listo. Tenemos por último la tabla 10. Para poder desarrollar la tabla 10, deben tener en cuenta la concentración de los medicamentos que desarrollaron en la tabla anterior. Entonces aquí van a empezar a hallar la velocidad de infusión. Recuerden que para la velocidad de infusión deben tener en cuenta las fórmulas que aparecen acá en las observaciones. Desde la observación 1 en adelante les aparecen las fórmulas para hallar la velocidad de infusión, que siempre va a ir de la mano o relacionada con la orden médica, si es microgramos, miligramos, si utilizan el peso, si es por minuto, si es por hora, si es por 24 horas, bueno, etc. La única que les voy a pedir que no toquen es esta de la amidarona, porque esa
su preparación es diferente, al igual está ya casi completamente descrita acá, pero yo me encargo de explicarles esa. Esta sí la pueden hacer ustedes, la adrenalina. Entonces acá en esta columna nos da el nombre del medicamento, acá nos dice qué tipo de medicamento es, el nombre comercial, la dosis, nos están diciendo que 2 microgramos minuto, y acá debemos entonces, pueden colocar o escribir la fórmula que están utilizando, aplicarla y decirme cuál es el resultado, cuál es la velocidad de infusión a la que van a administrar. Para poder entonces ustedes hallar eso, deben conocer la concentración, y la concentración de la adrenalina ustedes la hallaron en este cuadro, ¿sí? Acá ustedes hallaron ya la concentración del medicamento, entonces en la siguiente sería la velocidad de infusión, a infundir o administrar. Lo mismo van a hacer con todos estos medicamentos de aquí en adelante, hasta la vasopresina. Y ya con eso finalizaríamos. Es de dedicarle tiempo, este tipo de guías. No voy a decir que sean imposibles de desarrollar. Puede ser que al inicio de pronto a algunos, no a todos, se les dificulte un poquito, pero créanme que si ustedes lo hacen ustedes mismos, hacen el deber de hacerlo, si no les logró dar cada uno el resultado, no quedó bien, lo discuten con sus compañeros, créanme que los resultados van a ser positivos. Si ustedes están acá es porque desean aprender, y para aprender uno se debe esforzar. Y no hay nada más gratificante en la vida que aprender a hacer las cosas bien, porque esto no solamente lo están aprendiendo ustedes para trabajar más adelante, sino también para que lo usen con sus familias. Si ustedes aprenden bien la parte de medicamentos, eso les va a ayudar mucho. Acá les dejo la referencia bibliográfica usada. En la parte superior pues también les había colocado los libros, si los quieren consultar los pueden acceder a ellos. Esta página les recomiendo, de preparación de mezclas. Este semestre no es que lo vayan a utilizar tanto, pero lo pueden ir revisando. Al igual yo traté de sacarles lo más relevante, lo más importante para este semestre, pero en cuarto lo van a retomar y en quinto muchísimo más. Entonces pueden ir tomar esos libros, tener en cuenta estas páginas. Esta página de preparación de mezclas es bastante buena. Incluso tienen un simulador para colocar los datos, el peso y demás. Se las recomiendo. Bueno, eso era así como lo grueso o lo grande que quería darles a conocer de la guía de dilución de medicamentos, para yo poderles ya dedicar más tiempo a partir de esta grabación que ustedes vean, de intentar desarrollar los ejercicios, yo ya poder dedicarles más tiempo a poder identificar cuáles son las falencias pues de cada uno, porque cada uno va a tener alguna dificultad diferente, o puede ser que algunos compartan la misma dificultad, para poder entonces mejorar esa parte y dedicarles tiempo. Bueno chicos, eso era todo. Entonces me despido, voy a finalizar la grabación de esta guía. Feliz tarde, noche para todos.